Hola nuevamente, vamos a continuar con esto de las cruzas monohíbridas, nada más quedándonos con ejemplo de las flores púrpuras o blancas, ¿no? Entonces, en el video anterior nos quedamos aquí con una planta heterocigota que tenía una copia del alelo dominante y una del alelo recesivo. Este alelo recesivo es un gen que no produce una proteína que sirve, pero no importa, como tiene una copia del gen que produce una proteína que sí funciona, basta esa copia para conferir el color púrpura a las flores. Entonces luego había eventos de autofecundación y entonces ya se enmascaraba el fenotipo recesivo, las flores blancas, en proporción 3:1. Lo que quiero que veamos en este video es la lógica detrás de la proporción 3:1. Partiendo de esta planta heterocigota, debemos de considerar que hay 4 posibles gametos que cargan versiones del gen A. 2 gametos van a cargar el alelo dominante y 2 el alelo recesivo. Por cada célula diploide que entra en gametogénesis, es decir, que experimenta meiosis para generar gametos, se generan 4 células, obviamente haploides. Aquí en el canal hemos tocado ese tema en otro video que dejaré en la descripción por si lo quieres repasar. Pero sin entrar en detalles, te diré que de estas plantas se generan gametos masculinos femeninos, 2 dominantes y 2 recesivos cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el alelo, por ejemplo, este gameto que tiene este alelo dominante, puede fecundar este gameto femenino, o este que también es A dominante, o este que son A recesivo. No hay un sesgo, o bueno, partimos que para estos experimentos no hay un sesgo en donde un gameto tenga preferencia por fecundar a otro gameto con determinado alelo. En este no. Entonces tiene la misma chance de fecundar cualquiera de ellos. Entonces vamos a suponer que este puede fecundar a este, y aquí vemos el genotipo, a este, y aquí vemos el genotipo, a este y a este. Y aquí lo tenemos. Entonces, este mismo ejercicio de suponer fecundaciones, también lo probamos con estos 4, con estos 4 y con estos 4. Y aquí tenemos el concentrado de los diferentes genotipos y vamos a sumar cuáles nos dan, o más bien cuántos de ellos me dan el fenotipo dominante y cuántos el recesivo. Son 12 posibles que me dan el dominante entre homocigotas dominantes y heterocigotas, y 4 que me dan el recesivo, que todas ellas son plantas homocigotas recesivas. Entonces son 12 y 4, que es lo mismo que 3:1, que es lo que tenemos acá. Entonces de ahí viene el 3:1, de las posibles combinaciones de gametos que hay en la autofecundación. Esto lo podemos representar de una manera mucho más sencilla con las famosas tablas de Punnett, pero no las quise poner luego para explicarte la lógica detrás de esto. Estas tablas lo que hacen es como una matriz en donde afuera ponemos los 2 posibles gametos y de este lado los otros 2 gametos. Y lo que hacemos es en la casilla correspondiente juntar los gametos. Por ejemplo, aquí tenemos una A dominante y aquí otra A dominante, pues ponemos las 2 A dominantes. Aquí tenemos una dominante y aquí una recesiva y ponemos nada más una. Y así sucesivamente. Entonces aquí nos salen 3 púrpuras y una sola blanca. De ahí viene la razón de la proporción 3:1. Y bueno, para ya finiquitar esto de las cruzas monohíbridas, te quería platicar un detalle
de otro de los genes, que es el gen LE, que tiene que ver con la altura del tallo. Sabemos que este gen codifica una giberelina oxidasa que tiene que ver con la biosíntesis de reguladores de crecimiento, fitohormonas que se llaman giberelinas. Estas giberelinas promueven el crecimiento de las plantas. La versión dominante, que vemos aquí la estructura del gen, 2 exones, un intrón, tiene en una determinada posición una G, y la versión recesiva tiene una A. Esto que vemos aquí es el esquema del RNA mensajero maduro, y este cambio, por sutil que parezca, repercute que en la versión dominante, en la proteína que emana del gen dominante, hay una alanina, y en la proteína que proviene del alelo recesivo hay una treonina. Es posición 229. Entonces, este cambio tan sutil, aunque esté muy cargado al C-terminal, influye en la forma de la proteína y por lo tanto en la actividad enzimática que tiene. Y como esta versión tiene una actividad baja, pues repercute en la cantidad de giberelinas activas que no se producen y por lo tanto la planta se queda chiquita. Aquí vemos una ruta un esquema muy condensado de la biosíntesis de giberelinas en plantas. Este LE es la que cataliza este último paso, pero quería aprovechar, poner todo este diagrama para que vieras que hay un sinnúmero de pasos y por lo tanto un importante número de enzimas implicadas en la biosíntesis de giberelinas. Por ejemplo, el gen GA1, que cataliza la conversión de Ent-caureno al ácido Ent-caurenoico. Y curiosamente, en Arabidopsis, el modelo de estudio por excelencia de las plantas, esta observación y cruzas mendelianas las retomaron porque lo mismo existe en esta planta. Nada más que ahí los alelos recesivos fueron seleccionados de mutagénesis insercional. También en el canal hemos platicado del método Agrobacterium para transformar plantas, que es una bacteria que transfiere un pedazo de DNA que se inserta de manera aleatoria. Entonces yo puedo modificar ese pedazo de DNA con con el único objetivo de darle en la torre a los genes, de insertar pedazos de DNA que interrumpan la lectura normal del gen. Entonces, así se han seleccionado alelos recesivos de la giberelina oxidasa 1 y de la giberelina oxidasa 2. Así se llaman los genes, que son, les digo, las que codifican la enzima que cataliza este paso. Y aquí en este diagrama vemos dónde podemos encontrar las inserciones que interrumpen este gen. Y aquí vemos fotos. Esta es, digamos, de una planta wild type silvestre que lleva genes de giberelina oxidasa, todos en versiones dominantes. Por eso llamamos wild type. Esta es una homocigota recesiva, sería esta de acá que tiene un pedazo de DNA adicional aquí en el segundo exón. Y que, bueno, el tamaño es ligeramente menor, el tamaño de la roseta. No se nota en la planta así vista desde el lado, pero la roseta aquí se ve un poco más pequeña. Y, por ejemplo, homocigotas recesivas de la oxidasa 1 son notablemente más pequeñas. La inserción está aquí. Ven cómo se queda bajita, que este fenotipo es reminiscente de lo que vemos aquí. Y la roseta también tiene un diámetro más pequeño. Entonces, estas que tenemos aquí son dobles homocigotas recesivas, que el fenotipo se acentúa notablemente. Y esto, que es una planta bien pequeñita, es una homocigota recesiva en un gen GA1 que es una enzima que cataliza la oxidación del Ent-caureno para producir este otro intermediario
para la biosíntesis de gibberelinas. Entonces observa cómo este primer experimento mendeliano, o esto que viene de los primeros experimentos de Mendel, se le dio seguimiento. Sabemos por qué hay plantas altas y bajitas, y el mismo fenómeno fue descrito en el modelo vegetal por excelencia. Esto sería todo de cruzas monohíbridas. En el siguiente video continuaremos.